¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como cada momento por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy concretamente vamos a hablar de un tema muy importante y además una iniciativa de ley que está por proponerse para exceptuar de la prisión preventiva a las jefas de familia, para que en su lugar se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto? También, ¿cuáles son los delitos por los que estas mujeres, este porcentaje de mujeres está recluido? Y además, ¿cuál sería la posibilidad de cuando salgan también volverse a incluir en la sociedad? Yo los invito entonces a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos. En los centros de reclusión femenil de México se permite que los niños puedan permanecer con sus madres hasta los 5 años de edad. Después son separados. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la República Mexicana existen 66 centros de readaptación social en los que viven 436 niños con sus respectivas madres. Por mencionar los lugares donde es más común ver a niños en el interior de los centros penitenciarios son Ciudad de México con 61, Estado de México 44, Veracruz 49, Nuevo León 42. En otras cifras del estudio de la CNDH de 2018, destaca que las madres que se encuentran en reclusión y tienen hijos menores de 18 años alcanzan un universo de 418. Aquí es donde cabe la pregunta: ¿qué sucede con las niñas y niños cuya madre se encuentra en prisión? De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, el encarcelamiento de las mujeres jefas de familia representa un costo social por el cuidado que requieren los menores, tanto económico como psicológico. De ahí que diversas voces se alcen para recomendar que las mujeres que hayan cometido un delito calificado como no grave por el sistema penal mexicano puedan continuar pagando su delito en prisión preventiva. En el Congreso mexicano se encuentra en discusión un proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 166, que determina las características para que una persona pueda recibir el beneficio de la prisión preventiva. Se propone que cuando el imputado se trate de mujeres embarazadas, madres durante la lactancia o mujeres jefas de familia, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva ejecute en el domicilio de la persona imputada. En esta misma iniciativa se contempla que el órgano jurisdiccional deba garantizar el interés superior de la niñez. No obstante, a criterio del juez de control, no podrán beneficiarse de esta prerrogativa quienes puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Bien, para hablar entonces de este tema nos acompaña en la mesa de análisis y debate político. Primero voy a presentar a Ángela Guerrero Alcántara. Ella es oficial, el del proyecto X Justicia para Mujeres. Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Maximiliano, por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Kenia López también está con nosotros. Ella es senadora por el PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Kenia. Bienvenida. Gracias, Max. Gracias. Al contrario. También presento con mucho gusto a Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Reinserta. Saskia, muchísimas gracias y bienvenida. Max, a ti, te gusta estar con ustedes. Gracias. Y finalmente también está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mancera. Él es senador y coordinador del grupo parlamentario del PRD. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maximiliano. Al contrario, muchas gracias. Muy A ver, amable. vamos a empezar con este tema que me parece muy interesante, sobre esta propuesta que impulsa además el senador Miguel Ángel Mancera para cambiar el artículo 166, es correcto, ¿no? Y además poder tener la posibilidad de que las mujeres que son madres de familia no pasen este proceso en reclusión, sino en prisión domiciliaria. ¿Qué posibilidades hay de esto? Y además, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta propuesta? Mira, bueno, pues en X, siempre que haya un proyecto que esté viendo hacia las mujeres que están dentro de cárcel, podrá ser aplaudido. Quiero decir que dentro de las posibilidades que hay, siempre este tipo de propuestas pues estarán viendo no nada más a esas mujeres, sino a quienes están rodeándolas. Sin embargo, consideramos desde X que este puede ser un proyecto que deje fuera a muchas otras mujeres, sobre todo porque en México, como ustedes saben, uno de los principales delitos por los que las mujeres están dentro son los delitos contra la salud. Correcto. Dentro de las categorías que se están estableciendo, por supuesto que hay mujeres que están con esta medida y que son candidatas a la prisión preventiva, lo que afecta alrededor de 3.018 mujeres. Estamos hablando de que casi la mitad
de ellas están esperando una sentencia entre de 2 meses, incluso hasta 5 o 6 años, que todavía no tenemos una sentencia muy específica. Entonces, de pronto, pues nos resulta un poco limitada esta propuesta y que podríamos en algún punto ampliarla a otros supuestos de vulnerabilidad que están muy cerca de las mujeres, ¿no? De pronto, como la propuesta muy puntualmente aplica para el caso de lactancia, para embarazadas y jefas de familia. 3 puntos que pues parecieran como el común denominador de las mujeres en México y de los roles que se han establecido. Correcto. De los roles de género. Hay personas que inmediatamente están empezando a participar vía Twitter acerca de por qué se les va a dar ese beneficio a estas mujeres si cometieron delitos contra la salud. Hay que aclarar que esos delitos contra la salud son mínimos y que además me parece que en la mayoría de los casos no están ligados con grupos de criminales, ¿no? Con grupos de delincuencia organizada, sino tal vez se les sorprendió vendiendo algunas cantidades de droga y eso fue la que las puso en esta posición, ¿no? ¿Cuál es entonces la realidad? Estas 3.018 mujeres responden a aquellas que están por posesión simple, posesión equiparada, posesión con fines de comercio, cultivo y distribución. ¿Por qué estamos hablando de estas 3.018? Porque generalmente dentro de los estudios que hemos hecho en X, a lo que apunta es que estas mujeres siempre están en la estructura más baja de las agrupaciones delincuenciales. Es decir, están ahí por 2 o 3 razones muy puntuales. puntuales. Una, por necesidades económicas. 2, porque generalmente están empujadas por algún sujeto masculino. Y 3, porque tienen necesidades dentro de la familia muy puntuales. Por un sujeto masculino, esto quiere decir que entonces habría un cierto tipo de violencia al respecto para que estas mujeres estén en esa situación. Sí, en muchos de los casos están empujadas por la pareja, por los hijos, por los padres. Y esto, de alguna forma, no se ha reflejado dentro de la Ley General de Salud ni dentro de los códigos, dentro del Código Penal. Entonces, lo que ha provocado es que tengamos esa cantidad de mujeres dentro que están porque no hay una perspectiva de género dentro de las medidas que se han tomado. Yo incluso invitaría al senador, en cuanto empiece a dictaminarse esta propuesta, que incluso pudieran ser incluidas por este tipo de delitos y no solo patrimoniales, que es importante plantear que la gran mayoría de las más de 10,000 que están en todo el país están por estas razones. Sin embargo, tienes este otro grupo que obviamente está afectado no nada más por los hijos o las hijas que tengan fuera, sino por todo un entorno muy complejo de violencia y que no necesariamente nos ha traído más seguridad el que estén dentro de un centro penitenciario. Totalmente. Y ahora que haces la invitación, me voy directamente con el doctor Miguel Ángel Mancera para que responda justamente a esta petición y sobre todo las posibilidades que existen para que se haga en el artículo 166. Hombre, Maximiliano, pues mira, yo quería escuchar primero a mis compañeras. Lo hacemos si prefieres, ¿sí? Nada más me adelanto un poquito como para sembrar ahí la inquietud y responder algo que te están diciendo por redes sociales. No se está hablando de impunidad. O sea, lo importante... Es cosas que pregunta la gente. Se está hablando de impunidad, es decir, no se está hablando de que vaya a quedar alguien sin un juicio, igual que cualquier otra persona. Se está hablando simplemente de cambiar la medida cautelar. Y las medidas cautelares, su naturaleza jurídica es para garantizar que alguien o no se sustraiga del juicio o no le cause un daño a la víctima. Es decir, tienen medidas y finalidades específicas. Entonces, no estamos hablando de que no se vaya a llevar el juicio se va a llevar. Pero si actualmente el Código de Procedimientos Penales permite que las personas mayores de 70 años, que los enfermos graves o terminales, y que mujeres embarazadas o lactancia puedan estar en prisión domiciliaria, cuando la medida más extrema ha sido la prisión preventiva, porque el código tiene 14 medidas cautelares, se puede tomar cualquiera de esas 14, pero estamos pensando que fue la extrema o que fue prisión preventiva oficiosa. Nuestra propuesta es entonces, de este universo que bien se ha planteado aquí, de 10,000 o más de 10,000 mujeres, nosotros habíamos llegado a una cifra en donde esta prisión preventiva, en los términos que te estoy platicando, rebasa 2,000. Aquí me están corrigiendo que pueden ser hasta 3,000. Muy bien. Se trata pues que estas mujeres que son jefas de familia no dejen a sus hijos, a sus hijas, o bien la estructura pues que ellas son el pilar, el sostén, y que en el momento que las mandas a una medida cautelar, rompen. Sí. Y me parece que le hace mucho más daño a la sociedad. Totalmente. Si me permites, Max, interrumpir, creo que hay varios factores que hay que poner sobre la mesa. Uno, cuando hablas en mujeres privadas de la libertad, tienes que hablar, Reinserte hizo el primer estudio de maternidad en prisión a nivel nacional,
en 2017 y el 68% de las mujeres privadas de la libertad que tienen familia, que tienen hijos menores de 18 años, se hacían cargo económicamente de su familia. Eso es un factor importante que tenemos que considerar. Cuando hablamos de maternidad en prisión, hay muchos aristas que todavía quedan, que la ley de ejecución penal no habló en su totalidad de ellos. Y creo que hay varios temas que podemos tocar, pero aquí lo creo que es bien importante y que tenemos que aclarar, y más con los espectadores, porque cuando hablas de temas de prisión en televisión, en medios de comunicación diversos, la gente se pone como muy a la defensiva. Y los espectadores preguntan todo. Todo. Claro. Y está maravilloso, y qué bueno que lo pregunten, porque esto es una oportunidad para todos nosotros de posicionar temas y hablar de manera coloquial, para que la gente entienda qué es la lucha, cuál es la lucha y qué es lo que queremos transmitir. Entonces, yo aquí me regresaría. ¿Cuál es el objetivo principal de una cárcel? O sea, así, el principal objetivo de una cárcel tiene que ver con aislar a una persona que se supuestamente ha cometido un delito para que le deje de hacer daño a la sociedad. Correcto. Y para que la sociedad no le haga daño a él o a ella, para protegerlo también. Entonces, cuando ponderamos si se puede implementar una medida alterna a la pena privativa, que es lo que Miguel Ángel está planteando, o lo que Ángela plantea desde X Justicia, que es muy interesante, tenemos que entender el delito que se cometió. Estamos afectando a la sociedad, al tejido social, metiendo a esa persona a la cárcel, o viceversa, le estamos haciendo un favor. Estas mujeres, tú escuchas sus historias, tú bien sabes que en Reinserta estamos metidos en cárceles por lo menos 4 veces a la semana. Escuchas las historias de estas mujeres y la realidad es que la gran mayoría de estas mujeres no son una amenaza para la sociedad, y que la amenaza sí viene cuando existe un abandono con los hijos dentro del hogar. Entonces, sin duda... Y que la amenaza se creó a partir de las carencias por las cuales tuvieron que llevar a ese delito, ¿no? Sin duda. Que ahí vale la pena, que es bien importante, creo que Miguel Ángel lo dice muy bien, y se puede a veces malentender cuando las que estamos en la lucha desde sociedad civil a favor de las personas privadas de la libertad nos atacan mucho, no estamos defendiendo criminales, estamos hablando de generar penas alternas a la pena privativa, el brazalete, el arresto domiciliario, o sea, hay muchas medidas que podemos decir. Tú imagínate una mujer que estaba vendiendo droga, para sustento económico de su familia, tiene 4 hijos menores. De esos 4 niños, cuando la mamá es puesta en prisión. Están en vulnerabilidad total. Claro. Sí, claro. ¿Quién cuida de ellos? ¿Dónde los ponen? ¿Quién ve por su bienestar? ¿Quién les da de comer? ¿Quién se fija que tengan el uniforme para la escuela? Y otra cosa, el riesgo de que ellos también podrían implicarse en crímenes contra la salud por la necesidad que ellos ya carecen, primero por su madre, que era la que... A ver, en noviembre presentamos en Reinserta el estudio de factores de riesgo con adolescentes en conflicto con la ley, con delitos graves, y el 48% tuvieron en los primeros años de su infancia contacto con el sistema penitenciario, ya sea que mamá, papá, tutor o familiar cercano estaba en la cárcel. Y eso es una de las aristas que no se está viendo justamente en este Estoy hablando de delitos graves, no me estoy yendo a los simples. No. Robo, estoy hablando de un chavito de 14 años que secuestra y mata. Totalmente. Entonces creo que esos son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que reconstruir el tejido social. La cárcel sí está para segregar, pero no es un sistema de venganza. Y en México, desafortunadamente, con todo el respeto que le tengo a mis 2 amigos que están aquí en la mesa, que están desde el Senado, Ángela, pues, civil, no quiero que se malentienda, desde el Senado se ha legislado desde la venganza. Cada vez tenemos más delitos que quieren prisión preventiva. Cada vez un poco que se le hace el favor a la sociedad, al grito de la sociedad de querer castigo, cuando hemos visto que a lo largo de los años la pena privativa no es un factor de prevención. Los feminicidios, los feminicidios y los secuestros son 3 delitos cuyas penas se han aumentado en los últimos 20 años, y eso no quiere decir que en la calle hay menos de esos 3 delitos. Entonces replanteemos por qué existen las cárceles, para qué existen las cárceles, y si el objetivo principal es la reconstrucción del tejido social, ¿estamos reconstruyendo el tejido social o estamos rompiendo el tejido social? Totalmente. Y añadiría, ¿y a quiénes estamos metiendo a las cárceles? Claro, y creo que está muy bien expuesto, está muy bien sintetizado, explicado, sobre todo por lo que representa, ¿no? O sea, en este sistema que sí tiene muchas, si lo puedo decir así, errores en el lenguaje, carencias sobre la administración de justicia de manera correcta. Kenia, ¿qué opinas? A mí primero que nada decirle aquí al doctor Mancera que es una gran idea. ¿Por qué? Primero porque la prisión preventiva oficiosa, digamos para quienes nos acompañan en el auditorio, es que la gente no esté llevando su proceso fuera, sino dentro de la cárcel. Y ese es un problemón. A ver, la ONU, los organismos... No, pero de entrada es un tema de derechos humanos. Están violándote tu presunción de inocencia, ¿no? O sea,
Y la lógica de ampliar el catálogo para que muchos más delitos se ubiquen en prisión preventiva oficiosa me parece que es un resultado pésimo de esta legislatura, que lo que dice es, como me están exigiendo pues, quien votó por mí que busque cómo resolver el tema de la inseguridad, pues entonces abramos el catálogo para que muchos delitos se vayan a prisión preventiva oficiosa, aunque la ONU dice que no, aunque los organismos internacionales de derechos humanos han dicho públicamente, es más, han recomendado a México que no haya de inicio que no haya prisión preventiva oficiosa, porque prisión preventiva oficiosa significa te meto a la cárcel y luego averiguo, y eso es absolutamente terrible. Con los sistemas fallidos están años allá adentro. Con el proceso que tardan para determinar si en verdad es inocente o no. Pues puedes hablar meses o años. Claro. Ahora, la propuesta del doctor Mancera tiene, digamos, dos vertientes muy claras, que sean mujeres y que sean jefas de familia, y eso, por supuesto, para quienes hemos acompañado el trabajo de mujeres o quienes se encuentran, digamos, las mujeres que se encuentran en la cárcel, no solamente es un tema, digamos, de pobreza, de manipulación, de que haya alguien que termina liderando y la que meten a la cárcel es a la mujer, sino de violencia además doméstica de también. violencia doméstica, de violencia social, de violencia laboral, en fin, sino además la propuesta que está dando es no la metas a la cárcel y después averiguas, sino que esté afuera en la cárcel, llevas todo su proceso y una vez que, digamos, que haces eso, estás ayudándola a ella, pero estás ayudando a su familia, porque me parece que el tema de fondo, digamos, lo que arropa esta, pues una gran propuesta es, no solamente estás pensando en la mujer, sino estás pensando en la familia y por ende en la sociedad. Digamos, uno de los temas prioritarios, y yo creo que Saskia lo ha hecho muy, muy bien, es cuando se dictamine, creo que inclusive podríamos abrir el espectro y no solamente que no se, digamos, que no sea en la cárcel, sino que sea una prisión domiciliaria, sino además, por ejemplo, bueno, no, ni siquiera la tengas en prisión domiciliaria, ponle un brazalete y que así garantices que no se va a ir, quítale su pasaporte, digamos, hay un montón de medidas cautelares que se pueden generar, 14. Quítale su pasaporte, no la tengas en prisión, no le pongas un brazalete, quítale el pasaporte para que no se vaya a fugar del país, no sé, ponle una fianza, en fin, hay muchísimas cosas que podríamos pensar en beneficio de las mujeres, yo diría son de las cosas que en este siguiente periodo ordinario de sesiones, que además está a punto de empezar en septiembre, deberíamos de poner foco todos los grupos parlamentarios para tratar de resolverlo. Con esto concluyo, porque evidentemente no solo es un tema de mujeres, ¿eh? O sea, impacta, sí, claro, a las mujeres, pero impacta a su familia, impacta a la sociedad, impacta en esta lógica de decir qué pasa con el chavito, la chavita que se queda porque la mamá tiene que estar recluida por algo, ojo, que a lo mejor no ha hecho, por algo que no se ha comprobado que sea, digamos, delincuente. Es correcto. Porque hay un proceso que apenas está siguiendo. Por eso es que la ONU y muchos organismos internacionales de derechos humanos dicen la prisión preventiva no debe de ser. Ahora, aquí en México, pues en esta lógica, digamos, desafortunada, diría poco inteligente, pues se ha abierto un catálogo inmenso tratando de dar así una respuesta que desde mi perspectiva no es la respuesta que la ciudadanía debería estar esperando, porque no te garantiza más que tener hacinamientos en las cárceles o tener a gente inocente en las cárceles o que después te digan, híjole, ¿qué quieres? Eres un presunto culpable, pero en realidad no hiciste nada, disculpa tú, ¿no? En temas de, perdón Max, te interrumpa. Sí, adelante, ¿no? Creo que Kenia está dando al punto, dos puntos que tienen que poner. Una, yo no estoy tan de acuerdo que sean jefas de familia. Y yo creo que Ángela está de acuerdo conmigo en este aspecto porque estamos estigmatizando a las mujeres. O sea, no quiero implementar. Merezco cárcel, si no mantengo a mi familia, no merezco cárcel, si sí mantengo a mi familia. Ojo, la gran mayoría donde más vulnerabilidad se encuentra es en esa mujer que está viviendo una situación de violencia donde se ve, y lo voy a poner entre comillas porque no siempre es así, forzada a ser parte de una venta, por ejemplo, o de alguna organización local, familiar, chiquita. Sí. Muchas mujeres en la cárcel y falta con escuchar y feliz, Miguel Ángel, y quien quiera, armemos, yo siempre lo he dicho, invito a los senadores, yo los meto a la cárcel. O sea, a ver. En el buen sentido de la palabra. Para mis amigas de Santa Marta, o sea, llevo años trabajando con estas mujeres, Ángela también. Podemos armar un grupo de enfoque con estas mujeres adentro de la cárcel y que ellas mismas sean las que cuenten sus historias. La gran mayoría de estas mujeres no es que ellas mismas eran las que vendían la droga o movían y demás. Muchas, el esposo se dedicaba y cuando llegaron agarraron, el esposo se fue a la cárcel y ella también. Claro. Ahí técnicamente no entra como jefa de familia. Uno. Y dos, otra cosa que quiero decir que es bien importante es la ley de ejecución penal, y es momento de que lo veamos así. Ya pone el derecho del menor por encima del derecho de la mujer, que yo creo que eso es importantísimo y a veces no logramos dimensionar porque
nos cuesta trabajo pensar, ok, cárcel es igual a adultos, que es igual normalmente a hombres, y de repente, pues sí, ¿verdad? Hay mujeres también en la cárcel. Ojo. Bueno, son 200,000, un poco más de 200,000 la población penitenciaria, de los cuales solamente 10,000 y pico son mujeres. 5.98%. Pero aquí lo más importante... Han aumentado en más del doble en los últimos 10 años. 103%, claro, han aumentado precisamente por la carencia de este... y por un tema de equidad de género también. A ver, no nos confundamos en ese aspecto. Las mujeres antes eran las jefas de la casa, se quedaban en la casa. En lo privado, no en lo público. Su chamba era otra. Pero el concepto jefe de familia yo creo que va más allá. No lo vería yo en la parte estigmatizante, sino más bien la jefa de familia puede ser sin que tenga hijos, pues. Ella puede ser quien tenga, simplemente sea el sostén de un hogar, que no tiene que tener hijos. Puede ser que cuide a sus papás, puede ser otro esquema. Pero lo que estamos, déjame decirte otra cosa. No estoy hablando de la pena, porque has hablado de ejecución de sentencia y has hablado de las que están ahora compurgando. Estoy de acuerdo contigo. Buscar sustitutivos, buscar penas alternativas, sí, también. Esta iniciativa, ahora en este momento, está en la etapa procesal en que se va a juzgar a alguien, en que ni siquiera sabes, como decía Kenia, si es culpable o no. Es decir, no tienes fin en la pena, porque no hay pena. Simplemente es una medida cautelar, es una medida que lo que busca la prisión preventiva es que no evadas la acción de la justicia, repito, o no causaras un daño, que no hubiera un dictamen judicial de peligro. Entonces, lo que estamos diciendo en este momento es, de esas 10,000 mujeres, cuando es prisión preventiva oficiosa, que no hay otra alternativa, porque si hay otra alternativa, totalmente de acuerdo, pues busquen cualquier otra, menos la prisión preventiva. El juez tendrá que buscar otra. Pero cuando es oficiosa, entonces no llevarlas a esa reclusión, sino tener la parte de la prisión domiciliaria como opción inmediata. Ojalá pudiera sustituirla por el brazalete, pero en este momento la realidad es que no tenemos bien implementada esta medida cautelar. Pero si lo lanzas a la prisión domiciliaria, esa mujer que iba a ser arrancada de su función de ser el sostén de esa familia, sigue siendo el sostén de la familia, enfrenta su juicio, le responde a la sociedad para enjuiciarla, no para saber si, no para señalarla como culpable. Eso vendrá después en la sentencia. Ahora, ¿es arresto domiciliario lo que propones? No es sí, un arresto domiciliario, vamos, es que el término arresto, yo te diría, es una prisión, como prisión domiciliaria. Pero sí. Eso no sería contraproducente en el sentido de cómo salgo a trabajar si estoy en mi casa forzosamente. No, bueno, tú puedes tener un radio de acción, pero lo que no te rompe es estar con tus hijos. Que eso es importante. Eso es que esa es la parte que a mí me resulta como muy interesante. Yo más bien incluso te preguntaría... ¿Interesante o confusa? O sea, ¿en qué sentido interesante? Compleja, digámoslo así. La complejidad... Viene. A ver, pensemos en esto. Y lo digo a partir de un caso al que le hemos estado dando mucho seguimiento en X. Tengo una mujer que tuvo una violación. Sí. Esa mujer termina embarazada, no tenía seguridad social. Llega, nace el niño, empieza a darse cuenta que este niño tiene problemas muy, muy graves médicos. ¿Todo esto dentro de prisión? No, afuera. Fuera. Ok. Esta mujer no le alcanza para hacer las pruebas, para hacer las radiografías, en fin. Y esta misma mujer se hace la primera radiografía, resulta que el niño tiene parálisis cerebral. Y obviamente la cantidad de gastos médicos que esto implicaba no le daba con el trabajo mínimo que tenía. Toma una decisión, yo no voy a juzgar si era buena o mala, empieza a hacer un tema de traslado de sustancias y en uno de los traslados la detiene. Que hay que decir Déjame nada más terminarte la historia. Adelante. En uno de esos traslados la detienen, actualmente esa mujer está en Oaxaca, estuvo 5 años en prisión preventiva, al niño se lo llevan al DIF y nunca más lo ha vuelto a ver. Este caso, esta mujer, que obviamente entra en una situación porque el Estado no le cubrió estos derechos, claro. Que estuvo 5 años esperando sin saber qué era lo que había sucedido con su hijo, ¿Sí? Es uno de los ejemplos a los que
definitivamente, aunque pudiera estar en una prisión, no iba a poder resolver la situación que tenía en casa. Y más allá, además de ser juzgada por la misma sociedad, porque tienen una triple condena, incluso sin haber sido juzgadas por el sistema actual. Esta mujer no entraría como dentro de los esquemas que estamos pensando. ¿Por qué? Porque había un esposo, había un esposo en casa que había un tema de violencia intrafamiliar. Entonces, me parece que esta medida nos abre al debate y eso yo siempre lo voy a aplaudir, pero resulta insuficiente ante un esquema de sociedad donde claramente la mujer ha sido violentada desde prácticamente el inicio. 7 de cada 10 mujeres hemos sido violentadas en cualquier tipo de situación y que a lo que la vamos orillando es que aún únicamente, la única razón por la que no va a estar dentro de una prisión esperando una sentencia es porque tiene que cumplir con las labores que se nos han establecido en esta sociedad. Sí. Y no por el hecho de ser mujer. Yo hoy, a estas mujeres, a cualquiera de ellas, el simple hecho de ser mujer ya es un tema vulnerable y tendrían que pasar este proceso previo a una sentencia fuera. No tendría por qué haber un tema de cuál es la labor que tienes que hacer para poder tener el beneficio de estar en tu casa o no. No tendría que ver con tener hijos, no tendría que ver con ser jefa de familia o cuidar a un adulto mayor, porque eso es lo que nos hemos dedicado a hacer todos estos años en este país, a cuidar adultos mayores, a cuidar a los niños, a ser jefas de familia y en un esquema donde claramente no ha sido equitativo. Voy con usted, doctor. Sí, derecho a réplica y después nada más contigo. voy rápido. El planteamiento que estás haciendo sería, o sea, tienes que encontrar un asidero. Hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales te plantea cuáles son las excepciones a la prisión preventiva para efectos de prisión preventiva domiciliaria. Entonces, tú me dices, es que es injusto que solamente lo dejemos para las jefas de familia. Actualmente te lo tiene autorizado para mujeres que están embarazadas o para mujeres en lactancia. El planteamiento que tú estás haciendo me parece que es mucho más allá. Es que no haya prisión preventiva, pero hoy hay prisión preventiva. Entonces, sobre es todo más en el lo caso que de robo a casa habitada. Es más lo que está diciendo Kenia. Nada más que hoy nuestra realidad es que sí hay una prisión preventiva oficiosa. O sea, tendríamos que reformar totalmente la Constitución. Yo te haría un planteamiento distinto. Lo que estamos trabajando nosotros, estaríamos toda la mayoría, lo que estamos trabajando nosotros en el grupo parlamentario es lo que en Europa se ha conocido como la feminización del derecho penal. Feminización del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el derecho penal ha sido creado tan duro que a veces no encuentra la equidad de género dentro de la igualdad con la que se ha planteado. O sea, la pena es igual de severa para el hombre que para la mujer, cuando realmente no podrías encontrar el mismo asidero. Hay excepciones, como cuando una mujer es violentada recurrentemente y después llega al choque con su victimario y causa, por ejemplo, muerte, en donde no se toma en cuenta esto, que ha sido sujeta a una conducta reiterada de violencia, cosa que no estamos en el esquema del hombre. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando ese enfoque. Yo diría, de acuerdo. Puede ser incluso que en la parte de delitos contra la salud, y eso se debería de hacer, cuando hablas del mero traslado, no diera lo mismo que cuando estás castigando a la organización delictiva con fines de distribución. De acuerdo. Pero eso sería, me parece que una regulación general para esos casos que son conocidos como mulas, ¿no? Están haciendo este traslado sin ganar y sin otra cosa que ser un objeto, un vehículo pues para llevarlo de un lado a otro. Pero me parece que ese es un planteamiento general que va en esta otra ruta que también estamos trabajando, que es feminización del derecho penal. Vamos a presentar en breve una iniciativa que va a hacer también ahí revuelito, porque tus seguidores te van a decir, oye, pero ¿cómo este senador ya se enloqueció? No, porque de verdad sí tengo esta idea. O sea, las mujeres pueden pasar por una etapa de violencia tan severa que cuando viene la comisión del delito no es realmente porque tú lo quieras cometer, es porque has estado en un estado permanente de lesión a ti mismo, sí, que te hace estallar. Es como lo que antes se conocía el homicidio del justo dolor.
Era algo tan retrógrada como decir, si yo llego y encuentro a mi pareja y ella está siendo infiel, yo puedo privarla de la vida, y la pena era de 6 meses a 3 años. Y se llamaba homicidio del justo dolor, pero solo era para hombres, ¿eh? O sea, solo hombres que privaran de la vida a una mujer. Es tan retrógrada como eso. Bueno, lo que ahora estamos diciendo es como el delito de emoción violenta. Si tú cometes un delito con emoción violenta, debe estar atenuado. Pues lo mismo, si una mujer ha sido violentada permanentemente, claro, y llega a la comisión del delito, debe ser atenuada su pena, por la condición. Solo un detalle. Este ejemplo que di es muy específico de delitos contra la salud y por supuesto que requeriría una reforma mayor. Pero este ejemplo, o sea, como viendo los detalles sociales, económicos y demás, apuntan, y no me dejará mentir, prácticamente a cualquier mujer que está dentro de un centro penitenciario. De ahí la idea de que todas son vulnerables por el simple hecho de ser mujeres. Permítanme, sí. Pasó la primera media hora, rapidísimo, son muchos temas los que todavía están por tocar. Hay un debate interesante y sobre todo un análisis acerca de este proceso. Así que si me permiten, vamos a hacer esta primera pausa. Regresamos en un momento con este episodio de análisis político y debate sobre el tema de la prisión domiciliaria a las jefas de familia, también por exceptuar de este proceso y cambiarlo a una prisión preventiva, para cambiarlo a prisión domiciliaria. Regresamos en un momento. Él es Sinue. A los 2 años no se comunicaba ni jugaba como los otros niños. Hoy ya empieza a hablar y a relacionarse con las personas. Sinue lleva 3 años preparándose para ir a la escuela. Derecho a la educación. Yo ya estoy listo. ¿Y tú? Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón. Beneficio a jefas de familia. Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en lugar de estar en prisión, podrán gozar de la prisión domiciliaria aquellas personas que son mayores de 70 años, quien tenga una enfermedad grave o terminal y por supuesto las mujeres embarazadas o en lactancia. Sin embargo, hemos presentado una iniciativa para dar mayores derechos a las mujeres. Nos referimos a las jefas de familia. Que las jefas de familia, en lugar de estar en prisión preventiva, puedan tener este beneficio de la prisión domiciliaria y así no romper hogares, no dejar a los niños y a las niñas sin protección. Vamos a impulsar esta iniciativa con toda convicción. Desde el Senado de la República cuidaremos y protegeremos los derechos de las mujeres. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión en este programa de análisis y debate político. Se está poniendo buena la mesa, estamos hablando sobre la prisión, esta propuesta de prisión domiciliaria a las mujeres que están pasando también este proceso de prisión preventiva y además también lo que representa socialmente. Regreso contigo sobre lo que estamos platicando, Kenny. A ver, Max, yo te diría, primero que nada es que es obvio que de saque, digamos, lo que está mal, con todo respeto, es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Haz de cuenta, es el contenido y está mal. Ya lo explicamos por qué, sencillamente porque no tienes un proceso todavía y no te han declarado culpable o inocente. Segundo, sí quiero reconocer en el doctor Mancera algo que a mí me motiva muchísimo a seguir adelante. A ver, esta legislatura llamada de la paridad en diputados o paritaria en el Senado de la República, les ha cambiado el chip a los hombres a un grado tal que estamos hoy en una mesa hablando, digamos, de beneficios para mujeres de parte de un hombre y a mí me parece extraordinario. Llevo yo 20 años haciendo política y es increíble que siempre los temas de mujeres eran solo de mujeres y terminábamos con el 20% de los votos y 80% de votos diciendo que no. Terminaba la
mayoría de las iniciativas a favor de las mujeres en un cajón de una comisión guardados. Hoy yo creo que esta lógica, digamos, esta visión de los legisladores, en este caso del doctor Mancera y de muchos otros compañeros del Senado de la República, en donde dicen, oye, a ver, vamos a ahorita escuchar que vas a presentar una iniciativa que tiene que ver en una lógica de beneficio de mujeres, a mí me parece extraordinario. Segundo, obviamente, pues partimos de la premisa de que el continente está mal, ¿no? O sea, de que la prisión preventiva está mal y de que estigmatizar o pensar en un tema de los roles asignados a un género, en este caso, pues seguramente también habrá una discusión feminista sobre el tema, pero no hay que dejar, digamos, no hay que dejar de lado algo que es importante y es, hoy no hay. O sea, hoy seas, digamos, jefa de familia con un hijo con discapacidad, que de ti dependa tu familia, que tengas menores de edad, hoy no tienen la posibilidad de pasar el proceso en su casa, no lo tienen. Que sí es un gran avance. Obviamente se va a discutir, a mí me parece que algo que tendríamos que todas acompañar en el Senado de la República y después en la Cámara Revisora, en la Cámara de Diputados, es cómo generar mejores expectativas para la mayor cantidad de mujeres y en qué supuestos, ¿no? Por ejemplo, oye, bueno, pues sí, no solamente a las que sean jefas o, digamos, mamás que tengan hijos de menores de 18 años, como es la iniciativa, o que tengan hijos con discapacidad, o que solamente, digamos, sean las que carguen económicamente con la familia, sino además las que, por ejemplo, cuiden a sus papás, las que se hagan cargo hoy las familias son multiformes, digamos, ¿no? Sí. ¿En qué supuesto se puede ubicar una mamá o una mujer que termine siendo corresponsable de más personas? Y entonces ahí es cuando buscas proteger no solamente a la mujer, sino a las otras tantas personas, y vayamos construyendo una redacción que permita, digamos, ampliar. Regresamos, el continente es malo, pero el contenido en este caso específico de las mujeres jefas de familia, ampliar en lo posible para que más mujeres se ubiquen en un supuesto. Viendo la iniciativa del doctor, yo creo que hay un montón de cosas y que él seguramente pues dirá, vayamos sumando, ¿no? Y los demás grupos parlamentarios. A mí me parece que hoy las feministas de Morena pues se encuentran en una situación bien complicada, porque si no son las estancias infantiles, son el tema de los albergues, son el tema de que no quisieron o no les permitieron aprobar la Fiscalía Especial para Mujeres. En fin, hay un montón de cosas para las feministas de la mayoría hoy del gobierno del partido oficial, en donde pues, se encuentran como atadas de manos. Pues este es un gran tema para que Morena, digamos, ahora sí que se limpie un poquito todo lo que ha pasado con el tema en contra de las mujeres y decir, ole, sí, vamos a entrarle a apoyar a las mujeres que, ojo, reitero, están en la cárcel y no necesariamente son culpables. Yo creo que aquí, si me permiten, hay un tema que es bien interesante. Cuando hablamos de equidad de género, es bien importante que consideremos, y algo que nunca se hace, es hablemos y atrevámonos a hablar de la criminalidad femenina. Cuando desde Reinserta, de la mano de la Comisión Nacional, la entonces Comisión Nacional de Seguridad, con Renato Sales Heredia, hicimos el estudio de secuestradores a nivel nacional. Me acuerdo que estuve yo viajando, trabajamos con más de 800 secuestradores a nivel nacional, fue pesadísimo, y me acuerdo que un día llegué exhausta porque había yo entrevistado a un señor que habían usado su coche para secuestrar a una víctima, la víctima la habían mutilado, el señor, por haber prestado su coche, tenía 250 y tantos años de sentencia por secuestro. Y hablando con 800 secuestradores, yo me acuerdo que llegué un día con Renato y le dije, lo que no concibo es que todos tengan penas iguales, cuando no es lo mismo un Daniel Arismendi Mochaorejas al que prestó el coche para algo y le dieron 30,000 pesos, 20,000 pesos, 15,000 pesos, 5,000 pesos, lo que sea. O sea, la criminalidad en esa persona no es la misma. Yo creo que iniciativas como esta tenemos que tener muchísimo cuidado. Sin duda, como dice Kenia, las aplaudo, habla de un tema de género, pero también las mujeres en el mundo del crimen en México ya están tomando un rol distinto. Sí. Y tenemos que dejar, si vamos a hablar de equidad y si vamos a pelear por nuestros derechos como mujeres, también hoy ya tenemos derecho distinto a salir de casa, agarrar un arma o vender droga o decir yo quiero pertenecer a este cartel, porque hoy lo vemos más. Las que estamos metidas en las cárceles sí lo vemos más. Entonces tampoco victimicemos nosotros a las mujeres desde un tema de pobrecitas, las jefas de familia que las obligaron a vender droga, sino cómo podemos legislar o cómo podemos realmente analizar la criminalidad femenina y decir cómo fue el caso y realmente defendamos o trabajemos medidas alternas o incluso no medidas. Pero a ver, estás tocando un tema muy importante y creo que trascendental en este sentido, la capacitación de los jueces, de los ministerios públicos, porque bueno, no hay en estos perspectiva casos de género cuando se juzgan a las mujeres. Por supuesto. Eso, oye, el otro día me encontré en Santa Marta una chava
que le ves el cuerpo, porque me lo enseñó, está llena de lesiones, manos, pies. Su historia es que la secuestraron, una chava en situación de calle con 2 hijos, la secuestraron, la llevaron a una casa, un departamento donde estaba mamá, papá, hijos, toda la familia ahí en un departamento, en una vecindad. La sacaron de la cárcel, la chava, un problema de droga severo. Torturaban horrible a sus hijos y a ella la usaban para mover droga. Trae una sentencia... Amenazada con los hijos, ¿no? Por supuesto. Claro. Trae una sentencia de, creo que son 40 y tantos años, porque aparte le metieron lesión de menor, porque cuando la agarran, también agarran a uno de sus victimarios, y el victimario dice, esta era mi amante. Claro. Ella estaba ahí porque yo quería. La mujer está llena de cicatrices que son evidentes de que estaba amarrada a una cama, de que era golpeada, sus hijos brutalmente lastimados, uno de los... Incluso mataron en una de las golpizas que le metieron, le quitaron la patria potestad a ella, el niño está en el DIF y ella trae una sentencia altísima, y el juez, hablas con ellos y no tienen idea lo que es legislar con perspectiva de género. Es más, se victimizan. Yo he conocido casos donde a las mujeres les han dicho, y por ser mujer, te voy a dar más años porque tu obligación como mujer era cuidar a tu hijo. Y el que tu esposo haya matado a tu hijo es problema tuyo. Claro, el sistema de justicia penal tiene graves carencias en los procedimientos para determinar las sentencias. ¿Por qué no se ha hecho nada? Más allá de todas las propuestas que se hacen, ¿por qué no se ha hecho nada en esta capacitación para quienes imparten justicia, doctor? Se está cambiando. Yo creo que, mira, esto está avanzando. Lentamente, pero está avanzando. Pero a ese ritmo de lentamente, el crimen organizado y todo lo que representa avanza muy rápido, no rebasa, claro. A ver, cuando a mí me tocó impulsar el delito de feminicidio, me tocó impulsarlo. El delito de feminicidio, yo llegaba a las reuniones de procuradores y me decían los procuradores, ¿feminicidio para qué? Si ya existe el homicidio. ¿Por qué lo dividimos en esa? ¿Para qué tenemos ahora que confundir a la gente y agregarle ahora que hay feminicidio? Dentro de esa declaración ya hay una carencia de conocimiento sobre no sabía. Eso fue hace poco, hace 10 años. Es impresionante. Sí, hay un machismo brutal también. Pero estamos hablando de quienes imparten la ley, no de una plática de cantina. ¿no? Ahora ya acabamos de ver una convocatoria de la Suprema Corte para nombrar solo a juezas de distrito o para nombrar solo a magistradas. Entonces, viene una ola, diría yo, que debe de aprovecharse para poder hacer estos planteamientos legislativos. En Europa el planteamiento también va apuntando a esto, a la feminización del derecho penal, porque sí hay temas que tienes que verlos con esta perspectiva. ¿Pero estás de acuerdo que no es solución, igual, Miguel Ángel? No es igual. Sí. No es solución. Para mí es una tontería que haya una convocatoria para jueces y mujeres cuando, si fuera fórmula, que las mujeres somos más solidarias con las mujeres. Muchas veces, y en el sistema de justicia penal de nuestro país, eso no es cierto. Es para ir hacia la paridad, porque ahora si lo ves está así. Sí. Entonces, pero un hombre, ¿por qué no puede ser igual de parcial que una mujer? No, que implementen. Que tendría que, ¿no? Que implementen. Algo que no pasó con el nuevo sistema de justicia es que faltó presupuesto. No se le metió presupuesto. Bueno, sí. Entonces falta muchísimo. Ese es un tema que en un momento vamos a tocar, que también es que andas importante. saltando de temas en temas y no, y ve nada más el reloj cómo va avanzando, nos quedan aproximadamente 15 minutos. ¿Qué opinas? Sí. Mucho que hacer y mucho que seguir platicando. Primero que nada, no me puedo sustraer al tema de la paridad. A mí me parece extraordinario que el tema de la paridad en la toma de decisiones y específicamente desde el Poder Judicial se dé. ¿Por qué? Pues porque por supuesto que necesitamos mujeres juezas y magistradas y ministras de la Corte. Eso para mí, digamos, creo que es un gran paso y por supuesto que lo que esperamos es que seamos igual o mejores, digamos, en términos del servicio público, porque a la gente al final pues no le importa si quien está gobernándole en su alcaldía o en su gubernatura es mujer o es hombre, lo que quiere es que salgan sus hijos a la escuela y que nadie los secuestre, claro, por supuesto. Ahora, evidentemente sí creo que hay que estructurar en términos, digamos, legislativos, lo dijo Saskia y me parece que tiene razón. O sea, hay que hacer un razonamiento en términos legislativos de todo lo que falta por hacer específicamente para generar certeza jurídica, para generar... A ver, si tú le preguntas a cualquier mexicano en este país, su tema uno es la seguridad. No hay dos, o sea, digamos, no es el 3. Entre seguridad y economía, más seguridad, Fíjate que hace 10 años, hace 10 años era empleo, economía y seguridad. Hoy, seguridad, empleo, cualquier encuesta, ya en Chetumal o en, ¿qué te gusta? En La Paz, pues toda la República, salvo Mérida, o sea, creo que es la mayor demanda. Entonces, sí necesitamos reestructurar en una lógica que no tenga que ver necesariamente con mete a la gente a la cárcel, ¿no?
porque, bueno, pues también hay muchos casos en los que dices, oye, sí, nada más que para que la gente esté en la cárcel, ya sea en prisión preventiva o no, es porque el sistema judicial está, digamos, desafortunadamente con corrupción, con vicios, sin perspectiva de género. Hay muchas cosas que, sin por capacitación, supuesto, rebasado. Sin presupuesto, así de elemental, digamos, ¿no? Tú ves hoy la cantidad, digamos, de juicios que debe un abogado, por ponerte un ejemplo, un abogado de oficio local, aquí está el ex procurador, pero hay estados de la República en donde un abogado lleva miles de juicios, no los puede atender, por muy talentoso que sea, no podría atenderlos. El promedio es 300, uno privado lleva 20 y el promedio de uno de oficio son 300. Es una humanamente locura. es imposible. No, Sí, exacto. Así sea, es más, así sea bueno, honesto, trabajador, no hay manera humana. Y son cosas que se tienen que corregir, entre otras cosas, con presupuesto. Ángela. No, vamos, de acuerdo con la mayoría de los planteamientos que han hecho. Creo que hay un tema estructural dentro de todo el sistema de impartición de justicia. Nosotros hicimos un estudio que consideramos que revela un poco cuáles son pues estas perspectivas que tienen los jueces frente a las mujeres, ¿no? Se llama, aprovecho el comercial, injusticia abierta. Y un poco lo que mostramos son dos cosas. Una, no existe transparencia en las sentencias, no sabemos cómo están juzgando en gran parte de los estados. Y dos, cuando hemos llegado a saber cómo juzgan, esta frase de no cumplió con su rol de madre. De mujer, ¿no? Sí, abortó porque ya tenía un hijo y era madre soltera, y cuando hay un caso muy grave detrás donde ni siquiera vamos a ir a aborto, claro, no vamos a entrar en esa discusión. Entonces, viene de planteamientos que en efecto el que sean mujeres no te garantiza que van a tener una perspectiva feminista o de género, pero creo que sí ayuda. Y por eso es que en este planteamiento estoy bastante de acuerdo con el tema de paridad. Pero pues hay mucho por hacer en este sentido. A mí sí me gustaría regresar un poco al tema de la propuesta que estábamos acá planteando. Están obviamente de la mano todo el tema de la prisión preventiva, de la prisión domiciliaria, con cómo están impartiendo justicia. Y creo que habría una parte detrás que hay que hablarlo. O sea, el tema de la propuesta no nada más es decir, es que sean las mujeres y ya por el simple hecho de que es un tema de vulnerabilidad. Creo que es un tema de justicia social. ¿A quiénes estamos metiendo a la cárcel y por qué? ¿A quiénes están juzgando estos jueces y de esta manera? Al final estamos hablando que el 80% de las personas que están dentro, al menos, tienen un tema de pobreza severo. Totalmente. Y a ver, sin irnos más lejos, yo creo que el planteamiento y como una conclusión general es que no es una situación ni de presupuesto, ni de iniciativa, que me parece fantástica, doctor, sino de capacitación, de cultura, de servicio y sobre todo de cambiar esta perspectiva del sistema de justicia penal que está rebasado por muchas razones que se han expuesto. Y me parece que más allá de todo lo que podríamos plantear en un mundo maravilloso de que sí se den las iniciativas, de que esté presupuesto, no se da una situación de capacitación, no ahora, desde toda la vida, desde siempre. ¿Qué se hace entonces con eso? ¿Cuál es la propuesta para cambiar esa parte? Mira, yo coincido con mis compañeras de mesa que se requiere presupuesto. Porque el país lo que ha tenido es una perspectiva errónea. Destinan 80% de presupuesto a la tarea federal y 20% al fuero común. Y los delitos están a la inversa. Hay 80% de fuero común y 20% de federal. Y entonces el gobierno federal lo que fue haciendo es narcomenudeo, quédatelo tú, Estado. Delitos de adolescentes en conflicto con la ley, quédatelo tú, Estado. Me refiero a las entidades federativas, pero sin presupuesto. Entonces, lo que vas viendo es que al final no te alcanza para tener, porque las medidas cautelares te dicen que puede estar alguien con una persona que lo supervise, como lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y con esta política de austeridad, ¿qué vamos a hacer? No hay. O sea, encima de todo esto hay una política gravísima de austeridad. Es que no se puede cambiar si no hay presupuesto. Lo que platicábamos ahora de los brazaletes, oye, qué bueno que hubiera los brazaletes, los sistemas son carísimos, pero sería algo muy bueno. Pero eso pone otro tema en la mesa, ¿quién paga el brazalete y quién lo paga? ¿Quién va? Porque son caros. Para llegar del punto A al B se necesita, una metodología. Todo esto necesitas presupuesto y me parece que ese es un tema central. Claro, exactamente. Para capacitarte necesitas presupuesto. Pero entonces, ¿sabes qué? Y no nomás el presupuesto, tenemos que poner, y como conclusión por el tiempo,
tenemos que poner sobre la agenda, y creo que Kenny y Miguel Ángel lo traigan y que nos den espacio a sociedad civil como Ángela y a mí, que podamos hablar de estos temas. El tema de la justicia penal en México está como última prioridad en materia de la agenda de seguridad nacional, cuando debe de estar como prioridad número 1. Si tú no tienes un sistema de justicia penal que funcione, y perdónenme, pero en México el 97% de los delitos no se denuncian, o sea, es gravísima la cifra, ¿qué podemos esperar? Eso no es un Estado de Derecho. Entonces, hablemos de que se ponga sobre la paleta de la discusión el que funcione un juez, un abogado defensor de oficio, que yo como mujer violada pueda llegar al Ministerio Público y saber que no me van a revictimizar, que me van a atender y que no me van a tirar de loca. Y entonces hablamos de un Estado de Derecho, y entonces hablamos de presupuesto, y entonces hablamos de todo esto. Pero primero, prioricémoslo, hablemos del tema y entendamos que es un tema de seguridad nacional. Totalmente. Lo que decía, para llegar a C, primero de A, se tiene que ir a B, después a C. O sea, se necesita una metodología, se necesita una lógica y sobre todo se necesita poner prioridades sobre cada uno de esos procesos. La primera prioridad, entonces, consideramos que es el presupuesto o la iniciativa para la capacitación. Es que yo creo que las capacitaciones sirven mucho, pero por sí solas no nos resuelven el grave problema en el que estamos. Entonces, creo yo que, justo como decías, ¿no? Vamos A, B, C. Yo, de verdad, en el A sí preguntaría, ¿por qué queremos resolver todo con cárcel y creemos que ahí está la solución a todos los problemas de seguridad que tenemos? Ese es el punto A, entonces. Pero no es así. O sea, mientras en este país no tengamos un sistema claro de prevención, de reinserción social, no podemos estar hablando del tipo de cárceles que tenemos. Paréntesis, tenemos 67% de reincidencia. Entonces, lo que dice Ángela es cierto. Y ese era otro tema. Estamos metiendo a la gente a la cárcel para nada. Y ese era otro tema. Eso lo hemos sostenido siempre. Proponiendo esta iniciativa en el momento de que tenga esta presión domiciliaria, este proceso, ¿qué pasa con una reincidencia? Yo ahí, el dato que tengo es, en las mujeres es mucho menor la reincidencia que en los hombres. Entonces, esa es otra razón en el argumento que estamos planteando. Es mucho menor. Pero además, volvemos a la propuesta inicial. Estamos hablando de alguien que ni siquiera sabe si es culpable, apenas la van a juzgar. Que ahí yo sí les pondría sobre la mesa, nada más, o sea, incluso saberlo, ¿no? A ver, las medidas como los brazaletes, y de verdad no quiero que piensen que estoy como negando o siendo como crítica a absolutamente todo, creo que es importante el planteamiento y discutirlo y debatirlo y proponerlo así, me parece correcto, pero son 14, el tema de, no de las medidas cautelares como el brazalete no atentan contra la presunción de inocencia. No, a ver, es que en estricto sentido justamente toda la figura de prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia. O sea, no solamente eso. Digo, es que me preocupa que estemos pensando en cómo paliativos. Quitar el pasaporte también sería someter. Yo te diría que no atenta contra la presunción de inocencia. No, yo te diría que sí, te voy a decir. El brazalete. Me refiero a la prisión preventiva oficiosa. Claro, atenta, porque, y las medidas de los brazaletes. Pero tú te refieres directamente al brazalete. No, es que yo quiero pensar qué mujer va a poder pedir un trabajo de más con un brazalete en mano. Claro. No, por ejemplo, las trabas. Yo si no se les va a limitar su vida. A varias personas privadas, en proceso de reinserción que tienen brazalete y no pueden ir, pero al Oxxo de enfrente de la fundación, O sea, no hay manera de moverte y para pedir un permiso. De tropezarte en la calle. Y te tropiezas en la calle y ya están 8 judiciales. O sea, no es un dolor de cabeza. Porque está mal la figura primigenia. O sea, lo que está mal es la prisión preventiva oficiosa. Ahora, es que honestamente, si eso está mal y no hay una lógica, a ver, este gobierno encontró, no sé, digamos, quién fue el talentosísimo asesor que les dijo, es esa la figura con la que vas a poder un poco palear, digamos, el tema de seguridad. A mí me parece absurdo, se lo dijo, reitero, se lo dijeron organismos internacionales, no lo hagas y pareciera que les dijeron, son votos. Hazlo. Es que la realidad es que eso es lo que la sociedad está pidiendo, porque la sociedad todos estamos cansados. Cuando sale un senador o sale una autoridad, un político a decir voy a meter más cárcel y más pena y más, la gente aplaude. Claro. Estamos mal como sociedad nosotros. Lo tengo clarísimo y porque están pensando en una encuesta y no están pensando en un Estado de Derecho. Claro. Pero en estricto sentido la prisión preventiva per se es mala. Ahora, yo sí creo que eso no lo vamos a cambiar porque lo han decidido hace apenas unos meses y porque esa es la política pública y la política legislativa que este gobierno ha decidido ocupar. Sabiendo que eso no se puede mover, digamos, un poco ya con inteligencia emocional, más allá de lo que nos diga nuestro estómago, lo que tenemos que hacer es decir, a ver,
eso es lo que quieren, está mal, pero eso es lo que quieren, eso es lo que han legislado, entonces encontremos unas rutas de salida para algunos espacios, como algunos oasis, ¿no? Una bocanada de oxígeno, claro, para en este caso mujeres, y a mí me parece extraordinario, porque no les vamos a hacer cambiar de opinión al gobierno, no le vamos a hacer cambiar de opinión a la mayoría de los legisladores de Morena que lo acaban de aprobar. Bueno, pues entonces hagamos algo inteligente y entonces busquemos cómo sí, digamos. Y a mí me parece maravilloso cómo sí en un espacio de mujeres, por supuesto buscando los matices, ¿no? O sea, no sé, ampliemos la iniciativa, pero esa ruta a mí me parece que es la más inteligente, porque eso es lo que hay. Y habiendo eso, pues entonces busquemos un poco más de resultados. Y lo planteo así. Mira, si en este momento dijéramos, mañana se acaba la prisión preventiva en nuestro país, sería un gran avance de derechos humanos, maravilloso. Pero el caos que se generaría en la sociedad sería brutal. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha fallado es que las válvulas para despresurizar se han manejado con mucha ligereza. Y no equitativamente. Y no se preparó. Es un poco, yo no sé, valga el ejemplo, de repente te mandan a jugar al Manchester y no entrenaste, man. ¿Qué va a pasar? Pues que te va a ir muy mal. Empiezas a entrenar y ya que estás en forma, entonces sí, ya llega. Aquí pasa lo mismo. Ah, no, ya maravilloso, tenemos el sistema acusatorio, hay 14 medidas cautelares, sale, todo el mundo a la calle. A menos de que se tenga talento en este caso y en este ejemplo, porque el talento también tiene que ver con impartición de justicia. Y entonces con lo que vienes es con una medida para darle reversa y para volver a guardar a todos. Vamos a volver a empezar. A ver si ahora sí lo podemos hacer bien. Correcto. Creo que en este tema hay todavía muchos puntos que tocar, muchas aristas. Se nos terminó rapidísimo el tiempo, se nos terminó increíblemente. Yo les propongo que la próxima semana, y no solo la próxima semana, sino conforme vaya avanzando, doctor, esta iniciativa, nos sigamos sentando con ustedes, con diferentes actores, para saber exactamente, además, cómo es que esto puede tener un vínculo positivo con la sociedad. Doctor Miguel Ángel Mancera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saskia Niño Rivera, muchísimas gracias. Genial López, gracias. Ángela Guerrero, muchísimas gracias a ustedes, pero sobre todo, gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Los espero mañana también en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis y debate político. Soy Maximiliano Espejel. Que pase buena noche.